Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, grande Señor. Quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes. En este momento damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque nos da la vida, porque nos permite estar con bien, porque nos permite estar aquí. Y quiero compartir esta palabra. Esta palabra le he titulado Una gran oración de pocas palabras. Y le he llamado así porque a lo largo de los domingos anteriores he estado hablando un poco acerca de la comunión con Dios, he estado hablando acerca de lo que significa depender de Dios, he estado hablando acerca de lo que significa que Dios vaya guiando nuestro camino. Y de repente llegamos al punto de decir, es que necesitas acercarte más a Dios, que necesitas conocer más a Dios, y entonces a veces la gente dice, ¿y cómo? La escuela o las viejas enseñanzas nos dicen que nuestra oración tenía que ser como kilométrica, y entre más tiempo estuvieras de rodillas y entre más callos tuvieras en las rodillas, pues tu oración iba a ser más eficiente, ¿no? Y de repente, de hecho, Jesús juzga esa parte cuando habla de que a veces solo son vanas palabrerías, ¿no? A veces inflamos tanto nuestra oración, a veces nuestra oración la inflamos tanto que verdaderamente no es lo que Dios quiere escuchar. A veces simplemente lo que Dios necesita y lo que Dios busca son la verdadera actitud de nuestro corazón. Y para esto quiero leer Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Y dice la palabra de Dios así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Y quiero hablar acerca de quién fue Jabes, quiero hablar acerca de quién es este personaje del cual la Biblia habla muy poco.
Pero hay muchos datos de él que determinan y que hablan de una persona que pudo ser alguien grande o que hizo cosas grandes. Se le menciona a Jabes dentro de la genealogía de la tribu de Judá. Efectivamente se desconoce quién es el autor del libro de Crónicas, pero se le atribuye al profeta Esdras, posiblemente por la forma en la que está escrito el libro, por eso se le atribuye el libro de Crónicas. Y el libro de Crónicas es un libro de registro de las familias de Israel, es un libro cronológico, es un libro donde determina las familias genealógicas, los árboles genealógicos de las familias de Israel, de sus reyes, sacerdotes, levitas, y es un libro donde nos habla acerca de los hechos más importantes que ocurrieron en el pueblo, dentro del pueblo. Y entonces, lo que yo empiezo a analizar acerca de la vida de Jabes es que efectivamente analizo la petición que hace Jabes. Jabes hace una oración. El sermón tiene por nombre que es una gran oración de pocas palabras. ¿Por qué? Porque a veces yo te decía que a veces nuestras oraciones las garigoleamos mucho, las enriquecemos mucho. Y a veces nuestras oraciones son pura paja. A veces nuestras oraciones solo son humo, porque no hablamos verdaderamente la motivación o la intención de nuestro corazón, sino a veces con nuestras intenciones queremos aparentar algo que probablemente no somos. Y la oración de Jabes, si tú te pones a pensar en el versículo 10, dice la Biblia que invocó Jabes a Dios, y dice, la oración de Jabes es la siguiente: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esa oración, si tú te pones a pensar en esa oración, esa no es solo una oración muy cristiana que se enseña hoy en día. Esa es una oración, lo voy a decir así, hasta un poco egoísta. Es una oración superficial, probablemente, diciéndolo así. Es una oración materialista. Porque ¿qué es lo que está pidiendo Jabes? Que Dios lo bendiga, que le dé más tierras, que su mano esté con él y que lo libre de sus enemigos, que no le hagan daño. O sea, ¿qué quiere Jabes? ¿Quiere todo súper bien? ¿Sí o no? Es: Señor, dame, cuídame y que no me pase nada. Eso es lo que está pidiendo Jabes. ¿Qué dicen nuestros estándares de oración respecto a una oración así? ¿Está bien o está mal? Nuestros estándares altos de humildad y de oración dice que si no le pedimos a Dios tortura y castigos, no es una oración santa, ¿sí o no? Esta es una oración que sale de los protocolos de la oración que nos han enseñado a nosotros. Es una oración que efectivamente sale de esos estándares tradicionales que hoy en día tú y yo vivimos. ¿Por qué? Porque no es así. La oración, nosotros sabemos que según lo que nos dice, que tiene que tener arrepentimiento, tiene que tener confesión de pecados, tiene que tener reconocimiento de que Jesús es el Señor, y tiene que tener tus peticiones y después tus agradecimientos. ¿Sí o no? Según nuestros estándares altos de oración, así debe de ser la oración. Pero Jabes no hizo eso. Jabes no hizo eso. Jabes no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Jabes? Jabes directamente se fue a decirle a Dios: Dios, dame, bendíceme, dame mucho más y que no me pase nada. ¿Qué padre, no? O sea, qué padre la oración de Jabes. Al final simplemente, si tú te pones a pensar, el punto es: ¿en qué momento le está dando la gloria a Dios Jabes? ¿En qué momento Jabes está honrando a Dios? ¿En qué momento Jabes está bendiciendo a Dios? ¿En qué momento Jabes le está diciendo a Dios: Dios, dame tu presencia para poder ir y hablar a las naciones y compartir y entonces ser el mártir que el mundo necesita para que la gente te conozca? ¿En qué mundo, en qué punto está diciendo eso Jabes? No lo está diciendo. Jabes está diciendo: Señor, dame, bendíceme y cuídame. Y casi dámelo ya. Esa es la oración que Jabes está haciendo. Como yo te digo, si tú y yo nos ponemos a pensar en esta oración de Jabes, esta oración está siendo un poco, podríamos decirlo que es hasta pecaminosa, porque solamente está intentando usar a Dios para obtener beneficio de sus bienes materiales.
Y entonces esto nos lleva a examinar el versículo 9. El versículo 9 dice, fíjense lo que dice. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Qué está pasando aquí? A ver, Jabes, el nombre de Jabes, ¿qué significa? Dolor. El nombre de Jabes significa dolor. Y pasa algo raro en la Escritura, porque la Escritura aquí primeramente nos está diciendo qué fue lo que hizo, en quién se convirtió él, y después nos está diciendo las raíces de él. Después nos está diciendo que sus raíces, o de donde él proviene, o él es dolor. ¿Sí estamos? O sea, primero nos está diciendo, Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, y su nombre significa dolor. Antes de que nosotros juzguemos el dolor de la vida de Jabes, tenemos que identificar que él era un hombre ilustre. Entonces, efectivamente, el honor de este hombre se alcanza en el momento en el que Dios le concede prácticamente la petición de su corazón a este hombre. En el momento en el que Dios le concede algo más allá de lo que él está pidiendo en ese momento. El problema que a veces nosotros tenemos es que a veces la situación que él está viviendo, la situación que él está teniendo, la situación que Jabes vivía y que estaba percibiendo en ese momento, que era dolor, que probablemente podría justificar su necesidad, podría justificar el que le pidiera a Dios lo que le pidió. A veces pensamos nosotros que entre más sufrimos, más padecemos, entre más tenemos ese dolor nosotros, más tenemos derecho a Dios de pedirle y exigirle que nos dé. Más tenemos el derecho de pedirle a Dios que nos dé. ¿Por qué? Porque sufrí, porque me está yendo mal, porque estoy padeciendo, porque estoy teniendo situaciones en mi corazón, situaciones en mi vida, que eso me exige decirle, Dios, mi nombre es dolor, tengo problemas, a veces nosotros pensamos que entre más problemas tenemos, entre más dificultades tenemos, más humildes somos. Y si tú piensas, entre más padecemos, en muchas ocasiones parece que nos convertimos en más dignos de la misericordia de Dios. Y de hecho esa es la idea, ¿no? A veces se tenía la idea que los pastores entre más humildes eran, más descalzos estaban. La gente pobre, la idea que se tiene es que la gente es pobre, ¿qué es? Es humilde. ¿Sí o no? Y la gente dice que yo soy humilde y es porque soy pobre. Y entonces los humildes están allá y los ricos están acá, y los ricos no son humildes y los pobres no son ricos. Perdón, sí, algo así. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso en nuestra vida? ¿O por qué está sucediendo eso? Eso sucede porque efectivamente a veces pensamos de manera equivocada que nuestra condición va a justificar, la forma en la que le pedimos a Dios lo que nosotros necesitamos de Dios. Entonces, aquí algo que tenemos que entender, que no porque seas humilde, no porque padezcas económicamente, Dios va a responder tus oraciones. No porque el nombre de Jabes sea dolor. Ahora, dice la Biblia que su madre de Jabes le puso dolor a Jabes, o más bien le puso Jabes, que significa dolor, porque en su nacimiento, cuando él nació con mucho dolor. Ahora, no sabemos si la mamá tenía, ¿qué es? Preeclampsia. No sabemos si la mamá estaba padeciendo por algo, no sabemos si la mamá estuvo los 9 meses acostada en cama, no sabemos si se quedó sin líquido amniótico, no sabemos si el bebé venía sentado, no dicen la otra que viene sentado, no sabemos cómo venía Jabes, no sabemos qué pasó con la vida de él. Lo que sí sabemos es que Jabes cuando nace y le genera un gran dolor a su madre. Ahora, no sabemos las condiciones en las que vivía Jabes.
Probablemente Jabes tuvo que padecer enfermedad, tuvo que padecer frío, tuvo que padecer hambre, tuvo que padecer muchas cosas para llegar al punto al que llegó. Para que en su momento Jabes simplemente se diera cuenta que sus circunstancias que él tenía en ese momento no iban a determinar lo que él iba a hacer más adelante. ¿Por qué? Pongan atención en esto. Jabes no es descendiente directo de sangre judía. Jabes se mezcló con la tribu de Judá, pero Jabes no pertenecía al pueblo de Israel. Jabes era parte de una aldea que estaba cercana ahí al pueblo de Israel, a los cineos, y él era parte de ese grupo, de esos aldeanos que vivían cerca del pueblo de Israel, y que estando ahí cerca del pueblo de Israel empezaron a convivir, y entonces ellos adoptaron la doctrina del pueblo de Israel. Es por eso que la oración de Jabes empieza diciendo, e invocó Jabes al Dios de Israel. ¿A quién invocó Jabes? Al Dios de Israel. No invocó a su Dios, invocó al Dios de Israel. Aquí va el punto que yo quiero comentarte el día de hoy. Cuando Jabes determina o está en la parte de ir ante Dios, Jabes se da cuenta la posición que tiene delante de Dios. Y la posición que él tiene es una posición de decirle, Dios, no soy nadie, no tengo nada. De hecho, Jabes va y le pide al Dios de Israel. Y la parte más interesante de todo esto es que el Dios de Israel contesta su oración. Esa oración pecaminosa que leímos al inicio de Jabes, esa era oración donde veíamos a un Jabes que quería más y que ambiciosa de Jabes, Dios se la contesta. ¿Por qué Dios contesta la oración ambiciosa de Jabes? ¿Por qué Dios contesta esa oración ambiciosa? Bueno, Dios contesta esa oración, ¿saben por qué? Porque Dios vio el corazón y vio la intención del corazón de Jabes. Porque aquí viene la parte interesante de esto. No porque, de hecho, una traducción al nombre de Jabes no es dolor, sino es hay dolor. Entonces yo creo que su mamá le decía, ¡ay dolor, ven a comer! ¡Ay dolor, ya me volviste a dar otra vez! Y así le hablaba a Jabes. Así se interpreta también el nombre de Jabes, ¡ay dolor! La infancia de Jabes fue marcada por una idea. Fíjate bien, y aquí es importante. La infancia de Jabes fue marcada por lo que las circunstancias de él determinaron. ¿Cuántas veces tú has estado delante de Dios y te sientes desarmado? ¿Cuántas veces has estado delante de Dios y te sientes sin cara de presentarte a Dios? ¿Cuántas veces, es más, tú dices, no puedo ir a la iglesia porque soy demasiado pecador? Tú te ves y dices, la iglesia no es para mí porque soy malo, soy una mala persona. Tus circunstancias y tu vida te han llevado a un punto en donde tú mismo determinas y dices, yo no soy capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque me llamo dolor. ¿Por qué? Porque me llamo vergüenza. ¿Por qué? Porque me llamo amargura. ¿Por qué? Porque durante todo tiempo o durante mucho tiempo me han dicho que yo soy triste. Y yo me llamo triste. Porque durante mucho tiempo me dicen que yo me la paso frustrado de todo. ¿Y cuál es tu nombre? Me llamo frustración. Y así puedes determinar tu nombre en base a lo que la gente ha dicho de ti a lo largo de tu vida. ¿Cómo te llamas? Me llamo tonto. Porque así me conocen. Porque desde niño he sido muy tonto. En la semana estaba con mi esposa. Estábamos trabajando en los libros, los benditos libros del nivel 1. Ya estábamos por terminar. Y entonces yo le abrí mi corazón de un trauma que tenía de niño. Y es una tontería. Pero mi nombre era el pegacalcomanías chuecas. O sea, si ella dice, o sea, si alguien quería pegar una calcomanía chueca, ¿te hablaban a ti? Sí, me hablaban a mí. Entonces yo iba y pegaba una calcomanía chueca. Y yo se lo dije, y es lo que sea, pero de verdad, durante mucho tiempo, mi adolescencia, yo tenía miedo de pegar una calcomanía porque me iba a quedar chueca.
Y todo fue porque de repente ella me dijo, ay, tienes buen ojo. ¿Cómo es posible? Ya dejé de ser el pegacalcomanías chuecas. Ya las pego derechas. ¿Por qué te digo eso a manera de chiste? Porque efectivamente nuestra vida... otra cosa. Por ejemplo, yo era chillón de niño, ¿sabían ustedes eso? Ivonne se acuerda de eso. Recuerdo en una ocasión, estábamos, me dicen acá con los chicos de Fiteando Ando, con los que estoy, en una ocasión me dice Darío, me dice, oye, ¿y qué? Pues tú no tienes algo en el mundo fitness, reconocimiento. Sí, le dije, gané el primer lugar en el lanzamiento de la Olimpiada de la jabalina. Sí, en el kinder. Sí, no funciona mucho para una certificación que queríamos, ¿verdad? Pero pues gané en el kinder el primer lugar. ¿Qué les digo? El punto que voy es que recuerdo ese momento, me perfilé yo con la jabalina, traía un shortcito rojo así bien bonito que me veía. Lanzo la jabalina, me acuerdo perfectamente que lanzo la jabalina, que era un palo de escoba. Y me acuerdo que cae la jabalina, no se clava bien y le pega a una señora. Pues no me puse a llorar yo. Recuerdo ese momento que estaba con mi medalla de oro llorando, porque yo le había pegado a la señora. Era una persona muy sensible yo en ese momento y todavía lo sigo siendo, aunque no lo crean. Y durante mucho tiempo, yo recuerdo en otra ocasión que estábamos en la calle y ya saben que sacaron los guantes de box los niños, esto y lo otro, y que nos empezamos a dar, pues me hicieron llorar también a mí. Y entonces un tiempo en la calle me empezaron a conocer a mí como el chillón, porque lloraba, porque era yo muy sensible. Pero esa situación hoy en día ya no determina lo que soy, porque sí, efectivamente hoy sigo llorando mucho a veces estoy viendo películas y termina bonito el final y empiezo a llorar. Lo que trato de decirte es que los amigos de Job, le dijo su amigo de Job a Job, déjenme encuentro el versículo donde le dice, aquí está, su amigo Bildad a Job, en Job capítulo 8 versículo 7, apréndanse de memoria. Aunque tu principio fue pequeño, tu futuro será enorme. Eso le dicen a Job. ¿Cuántas veces tú has estado de esa forma? Siendo el chillón, siendo el cobarde, siendo el enojón, siendo el amargado, siendo cualquier cosa que te digan, que simplemente cambia todo lo que tú eres, cambia toda la forma en la que tú piensas en ese momento, porque en un momento a otro simplemente determinas y Dios empieza a obrar en tu vida y dejas de ser esa persona que te limitaba, dejas de ser esa persona que que entorpecía realmente todo lo que tú eras. Dejas de ser esa persona. ¿Por qué? Dice aquí la Biblia, Jabes, aunque era miedoso, Jabes, aunque era probablemente inseguro, Jabes, aunque era probablemente estaba inseguro porque él no pertenecía al pueblo de Dios. Jabes estaba inseguro porque él en ese momento no era parte del pueblo de Dios. Y él simplemente va y se acerca probablemente con miedo y le dice al Dios de Israel. Imagínate esa oración. Oh, Dios de Israel, si tú tan solo me bendijeras. Si tan solo ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Si tan solo tú hicieras eso. ¿Sabes qué pasó con Jabes? ¿Por qué la oración de Jabes fue contestada? Porque Jabes se olvidó de quién era él. Porque Jabes se dio cuenta que no tenía nada que ofrecerle a Dios. A veces cuando tú y yo oramos y cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios, tú vas a Dios y antes de cualquier cosa le sacas tus credenciales a Dios. Y antes de cualquier cosa le empiezas a pedir y le empiezas a exigir a Dios lo que tú quieres. ¿Y qué crees? Esas oraciones Dios no las contesta. Aún y cuando la oración de Jabes sale de todos los protocolos bíblicos que a lo mejor en algún momento hemos escuchado, ¿qué crees? La oración de Jabes estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba dentro de la voluntad de Dios? ¿Por qué podemos decir que estaba dentro de su voluntad si no estaba pidiendo conforme lo que tenía que hacer?
No estaba pidiendo amor para amar al prójimo. No estaba pidiendo martirizar su vida para que los demás se recibieran a Cristo en su corazón. Estaba pidiendo bienes. Estaba pidiendo prosperidad. Estaba pidiendo economía. ¿Y saben qué es lo increíble? Que el versículo termina diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Pum! No me estén molestando. O sea, ¿de verdad? O sea, ¿Dios contesta esas oraciones? ¿Dios contesta esas oraciones? Porque este fulano lo único llegó para decirle a Dios, Dios dame, bendíceme y cuídame. Y luego Dios dice, sí, cómo no, te lo doy. De verdad tengo tantos años pidiéndole a Dios que me bendiga y no me bendice. Tengo tantos años pidiéndole a Dios que me ayude y no me ayuda. Es más, le digo que me ayuda y me desayuda. ¿Sí o no? Le digo que me bendiga y me quita. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso entonces con él? Porque la actitud marca la diferencia. ¿Por qué Dios contesta la oración de Jabes? Por la bondad del corazón de Jabes. Porque aquí especialmente Jabes se convirtió, o era un hombre que tenía piedad en su corazón. Efectivamente utilizó la oración. Sabía él que tenía que utilizar la oración, pero la oración abrió el corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se mueve por tus circunstancias. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. Jabes se presenta a Dios con fe, porque Jabes viene y sabe que tiene que pedirle al Dios de Israel. Dice la Biblia que él va al Dios de Israel porque él sabía que Dios había pactado con su pueblo. Ahora, aguas aquí también con esto. Vuelvo a repetir, Jabes no era parte del pueblo de Dios, no tenía la promesa. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento a la mujer sirofenicia? A la mujer que le dice, oye, mi hijo, y le dice, no es bueno darle de comer a los perrillos. ¿Sí o no? Dice, sí, pero aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Esta mujer que tampoco era judía, arrebató la bendición de la misma forma que Jabes. Jabes no era judío y él arrebata una bendición. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos ver nosotros que el mensaje de Dios es para todos, para todo aquel que busque a Dios con todo su corazón. Entonces no importa, a lo mejor algunos de ustedes dicen, ay pastor, pues es que para usted es bien fácil, porque usted nació en la iglesia cristiana, porque usted tiene toda su vida en la iglesia cristiana, porque usted no ha experimentado lo que significa estar en el mundo. A lo mejor algunos piensan eso y algunos creen que a lo mejor yo llevo ventaja por eso, pero no es una ventaja. De hecho es un conflicto mayor. Es un conflicto mayor, ¿sabían ustedes? Es más fácil que una persona que no conoce a Dios en un momento de su vida se acerque a Dios y va a llegar a Dios arrepentido de todo corazón, harto de la vida en la que está. Que cuando naces en la vida cristiana y llega un momento donde te desvías, es más complicado que esa persona regrese. Es más complicado que esa persona regrese al camino de Dios. Dice la palabra de Dios que él ora, y la naturaleza de la oración en este momento de Jabes es que él simplemente está diciéndole a Dios, Dios, prospérame. Es su deseo de, prospérame Dios, bendíceme. ¿Sabes cuál es el punto que sucede aquí? El punto es que hoy en día se ha mal usado tanto la prosperidad y la bendición de Dios, que todos creemos que la prosperidad y la bendición de Dios es pecado. Y todos creemos y se nos enseña que el dinero es malo. El dinero es como el diablo, o el dinero es el diablo. Como cuando antes se enseñaba que la televisión es el cajón del diablo, ¿no? Y pasa lo mismo con el dinero. Se empieza a tener la idea que el dinero es malo, que el dinero es malo. Y yo aquí veo una oración noble de corazón, que Dios, que es atrevido para pedirle a Dios eso, y que Dios se lo da. ¿Y por qué Dios se lo da? Porque Dios verdaderamente quiere prosperarnos y quiere bendecirnos. Pero te voy a decir algo. Dios está más interesado en tu corazón y en tu salvación que en tu prosperidad. ¿Estamos o no estamos?
Si tu corazón está en la cuerda floja, Dios va a apostar más por tu corazón que por tu prosperidad. ¿Sí estamos? Si tu corazón está seguro, está bien y Dios conoce las motivaciones de tu corazón y sabe que estás obrando bien, Dios no tiene problema en hacerlo. El problema de nosotros es que la influencia que tenemos hoy en día del mundo en nosotros cada vez es más fuerte. Si tú te pones a pensar, efectivamente hoy en día somos más competitivos en todo lo que hacemos. Las redes sociales, la red en general, ha hecho que el mundo sea más competitivo, ha hecho que el mundo sea más cruel, ha hecho que el mundo sea más crudo en todas las cosas que tienen que hacer. Ha hecho eso. Y entonces eso ha hecho que nosotros como cristianos hoy en día nos pongamos más agresivos en muchas cosas. Y por tal motivo a veces perdamos de vista que nuestro corazón debe de estar sometido a la voluntad de Dios. Y entonces empezamos a competir, empezamos a vivir en esa carrera de supervivencia en el mundo en el que estamos. Cuando nosotros como cristianos no podemos perder de vista que nuestro objetivo está en Dios, está en Él. Y Dios contesta esas oraciones, claro que sí. Dios, Jabes pide 4 cosas: que Dios lo bendiga, que ensanche su territorio y que la mano de Dios esté con él por sobre todas las cosas. No olvidemos nosotros que la presencia de Dios, aunque me llama la atención que la oración de Jabes es que me des tu bendición. Fíjense lo que está pidiendo Jabes. ¿Qué está pidiendo? La bendición de Dios. Él está de cierta forma hablando a la presencia de Dios. Quiero tu presencia en mi vida. Por eso es que si nos vamos nosotros a la parte bíblica, creo que Jabes está pidiendo correctamente conforme a la voluntad de Dios. Estaba un poco complicado de entenderlo, pero él está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque está pidiendo de su bendición. No nos olvidemos nosotros que él está diciendo, bendíceme. Esa presencia de Dios en su vida fue la que a Josué le permitió la victoria sobre Jericó. Esa presencia de Dios en su vida fue lo que a Gedeón le permitió salvar a Israel de los madianitas. Esa presencia fue la que a Jeremías le dio la fuerza de mantenerse firme a pesar de todos aquellos que le querían hacer daño. La presencia de Dios, y eso es lo que estaba pidiendo Jabes. Jabes estaba pidiendo la bendición de Dios, estaba pidiendo la presencia de Dios en su vida. ¿Se dan cuenta que entonces cambian las cosas? Porque lo primero que Jabes está pidiendo es: Dios, tú en mi vida. Quiero de tu bendición. Quiero de tu dirección, te quiero a ti, Señor. Te necesito a ti en mi vida. Si me dieras bendición. Y después dice, ensancha mi territorio. Y esa parte de ensanchar mi territorio tiene que ver con esas influencias que él pudiera tener más adelante. Hoy en día tú y yo vivimos en un mundo de tentaciones. Por eso es que su última parte dice, y me libras del mal para que no me dañe. Vivimos en un mundo de tentaciones, vivimos en un mundo complicado, vivimos en problemas y constantemente estamos cediendo a esas luchas, a esas tentaciones, problemas, a la presión social, a los deseos de la carne, a la ambición, al temor de lo que pueda suceder, al salir de la calle, de la casa y podernos contagiar. Al cualquier cosa que podamos tener. Hoy en día nosotros empezamos a vivir con ese temor, y Jabes le estaba pidiendo a Dios: Dios, que me cuides, que me protejas de cualquier otra cosa. Cuando tú y yo encomendamos nuestra vida a Dios, cuando tú y yo realmente nos ponemos a Dios y actuamos conforme Dios quiere que actuemos, Dios nos libra y nos protege de todo mal. Y eso es lo que Jabes estaba pidiendo. Jabes estaba diciendo: Señor, dame de tu bendición, Señor, dame de tu presencia, que tu presencia sea conmigo. Permíteme ensanchar mis territorios, pero que tu presencia sea conmigo. Cuídame de todo mal, protégeme de todo mal. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahí va, encomienda a Jehová lo que hagas para que tus pensamientos sean firmes. ¿Se dan cuenta que entonces la oración de Jabes no estaba siendo tan chueca? No estaba siendo tan avara. Realmente Jabes estaba buscando el corazón de Dios. Una oración tan pequeña de 4 renglones, Dios se la contestó.
Muy diferente a lo que hacemos hoy en día, ¿no? Porque hoy, Padre del cielo, de la tierra y de todos los 4 puntos cardinales que estás aquí, que estás en el cielo rodeado de ángeles, rodeado de serafines, querubines y todas esas, y te damos esto y te damos lo otro y exaltamos y hacemos pum, 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 y nos la pasamos 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 garigoleando nuestra oración. Te digo algo, la oración es muy simple. La oración es solamente expon y expresa lo que tienes que decirle a Dios y se acabó. Sí, nuestra oración, hay diferentes tipos de oraciones. Nuestra oración viene la oración de adoración donde solo estamos adorando a Dios. Y entonces hay una oración de adoración donde solo estamos adorando. Hay una oración de guerra espiritual donde completamente nos dedicamos a la guerra espiritual y donde estamos reprendiendo y haciendo lo que tenemos que hacer. Hay oraciones específicas. La oración de Jabes es una oración bien específica sobre, Señor, si tú me concedes esto y me das esto. Y Dios dice, ahí está, te lo doy. ¿Por qué? Porque el corazón de Jabes, la fe de Jabes movió el corazón de Dios. Movió la mano de Dios. Y Dios le otorgó, Dios le dio lo que él estaba pidiendo. Ahora, este niño seguía llamándose dolor. Había seguido padeciendo y recordaba todos sus momentos de dolor y frustración. Se llamaba dolor todavía y Dios le concede su oración. No está mal para llamarse dolor, ¿no? Podríamos ya llamarnos dolores hoy en día. Al final, Dios contestó su oración. Y lo que yo puedo aprender de aquí es que no importa quién eres, no importa de qué forma te hayan señalado, no importa de qué forma hayas vivido, no importa si llegaste desde el inicio, llegaste a la mitad o llegaste al final. No importa, al final has sido llamado por parte de Dios. Estás escuchando el mensaje, los hermanos en la red están escuchando este mensaje. Y no importa si has sido, en cualquier momento has estado, Dios te está hablando en este momento. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios que tenemos hoy en día, de la misma forma en la que llegó Jabes a orar al Dios de Israel. Es la misma forma en la que tú puedes presentarte hoy delante de Él y simplemente exponer tu corazón. Simplemente hacer a un lado, lo he dicho en varias ocasiones, es simplemente pararte al espejo, desnudarte y decirle a Dios, esto es lo que soy. Donde dejas a un lado tus nombres, tus títulos, tus acciones, todo lo que tú eres y representas y le dices a Dios, Dios, esto es lo que soy. Esto es lo que tengo. ¿Y sabes qué, Dios? Esto tiene necesidad de ti. Esto tiene una gran necesidad de ti. Esto tiene hambre de ti. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se agrada de la oración de sus hijos. La fe mueve la mano de Dios. Cuando tú vienes a Dios y haces una oración sincera, haces una oración que está de acuerdo a la voluntad de Dios de manera sincera, Dios provee, Dios bendice. Pero recuerda esto, jamás Dios va a anteponer tu salvación por tu prosperidad. Jamás. A Dios le interesa que estés con Él. A Dios le interesa tu vida y le interesa tu corazón antes que cualquier otra cosa. No pierdas de vista eso. Trabaja lo que tengas que trabajar, vive lo que tengas que vivir, disfruta lo que tengas que disfrutar. Honra a Dios todo lo que tengas que honrar a Dios, con tu vida, con tu corazón. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ámalo, hónralo, bendícelo, trabaja, haz lo que tengas que hacer, hermano. Pero no pierdas de vista que en realidad tú y yo, nuestra carrera está al frente con Dios y está allá con Él. Y es allá donde tú y yo tenemos que llegar. No te distraigas y no permitas que las cosas del mundo hoy en día te distraigan en lo que tenemos que hacer. Lucas 11:9. Y yo os dije, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le dará, se le abrirá. 11. ¿O suponed que alguno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? ¿O si le pide huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Está hablando del amor de Dios. De que si tú pides a Dios y pides conforme Dios quiere que pidas,
Dios te va a bendecir. ¿Qué pasa cuando tu hijo viene y te dice, dame? ¿Se lo das? ¿O le pones una cachetada y se dice por favor? ¿Qué haces? Yo sí le pongo la cachetada. ¿No? ¿Qué te pasa? Pide las cosas por favor. Tienes que aprender a pedir las cosas, ¿sí o no? Porque el niño desde chiquito aprende a pedir las cosas sin el por favor. ¿Cómo aprende a pedir las cosas el niño? Con gritos, ¿sí o no? Con gritos. El niño tiene que ser educado a aprender a que las cosas se tienen que pedir de buena forma. Si las cosas no se piden de buena forma, no hay forma de... Bueno, en algunos casos sí se las dan de todos modos, pero no es lo correcto. Tienes que aprender y tienes que enseñar al niño a que las cosas se tienen que pedir de manera correcta. Lo mismo pasa con Dios. Con Dios tienes que llegar con la actitud correcta, con el corazón correcto, para que entonces Dios conteste tu oración. Jabes está pidiendo de una manera correcta y dice la Biblia que Dios no solo le da lo que le otorgó. De hecho, la forma en la que la Biblia dice que Dios se lo da es como si le diera Dios un premio a Jabes por haberse portado bien. Es como si lo reconociera y lo levantara así, porque dice simplemente, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, lo puso en el ¿cómo se llama? En el podium número 1 y le otorga todo lo que le pidió a Jabes. ¿En serio? O sea, Dios está reconociendo lo que hizo Jabes prácticamente. No es una respuesta simple a una oración simple lo que está sucediendo aquí. ¿Sabes por qué Dios reaccionó así? Porque Dios reconoció la actitud del corazón de Jabes. La actitud del corazón de Jabes fue lo que movió el corazón de Dios a darle ese reconocimiento y decirle, Jabes, es tuyo. ¿Saben qué otra oración fue así? Salomón. ¿Por qué Dios le dice a Salomón, Salomón, por cuanto no me pediste riqueza sino sabiduría, te voy a hacer el hombre más rico de toda la historia? ¿Por qué? Porque la oración de Salomón en ese momento fue una oración bien sincera también y bien noble. Donde efectivamente cuando Dios le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, quiero sabiduría. ¿En serio? ¿En serio? Y Dios le dice, perfecto, ten la sabiduría y ten todo lo demás. Porque la actitud es la que abre el corazón de Dios. La actitud con la que tú vienes cada domingo, hermano, la actitud con la que tú vives todos los días va a determinar tu vida diaria. En algún momento hablé del contentamiento. En algún momento hablé de ese estado del ser humano que es el contentamiento, donde simplemente no importa si te levantas con el pie izquierdo. ¿Estás contento? Donde no importa si la sopa está fría. ¿Estás contento? Donde no importa si no tienes ni sopa. ¿Estás contento? Donde no importa si probablemente estás padeciendo, estás pasando por esto, estás pasando por lo otro, ¿estás contento? ¿Por qué estás contento? ¿Porque estás loco? No. Porque has aprendido que tu paz, que tu felicidad no proviene de las circunstancias, no proviene de donde tú vienes, no proviene de lo que te han dicho que tú eres desde niño, sino proviene de que Dios está en tu vida. Proviene de Dios, la fuente de tu felicidad, la fuente de tu paz, la fuente de tu gozo, es Dios, no las circunstancias. Y eso es lo mismo que pasó con Jabes. ¿Por qué Jabes, siendo alguien tan pequeño, llega a convertirse en alguien tan grande? ¿Saben por qué tan grande? Porque a este Jabes se le conoce como un doctor de la ley. Como alguien que se llama dolor, que se llama sufrimiento y que le hablaban, ¡ay, dolor! De repente es un maestro de la ley. Y no solo eso, tiene una ciudad que lleva su nombre. Se convirtió en un maestro de la ley este señor. En una persona. Por eso la Biblia dice que Jabes fue el más ilustre. ¿Pero qué crees? Era un hombre ilustre que se seguía llamando dolor. Era un hombre ilustre, era un doctor ya sabio, todo acá poderoso que era con dinero e influencia. Y su mamá le seguía gritando, ¡ay, dolor, vente a comer! No estaba determinado su presente y su vida por lo que había sucedido en su pasado. ¿Sabes por qué?
Porque él aprendió que Dios era la fuente de su gozo, porque él aprendió que Dios era la fuente de todo lo que él necesitaba. Él aprendió que era en Dios en quien él tenía que estar. Y efectivamente fue bendecido, fue prosperado. ¿Y qué crees? Su corazón no se desvió, porque él discipulaba a otras personas a conocer a Dios. La historia judía habla de Jabes y habla que era un maestro de la ley que se encargaba de discipular a otras personas. Efectivamente, su corazón no estaba corrompido. Por eso es que Dios no tuvo ningún problema en darle lo que le dio, en bendecirlo de la forma en la que lo bendijo. Dios no tuvo ningún problema con hacer eso. Una oración con muy pocas palabras, porque es una oración que en 4 renglones se define, con muy pocas palabras, pero con una sinceridad tan grande, con una actitud tan grande que fue capaz de abrir el cielo. ¿Te das cuenta la diferencia, hermano? ¿Te das cuenta la diferencia de cuando tú y yo podemos tocar el cielo a través de nuestra oración? Ahora, dice Juan 15:7, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ah, caray. O sea que verdaderamente yo puedo hacer una oración como Jabes y Dios me la va a contestar, ¿sí? Solo que el contexto no se te olvide. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí estamos? ¿Puedes pedir lo que quieras y Dios te puede dar lo que tú quieras? Sí. Si Dios vive en tu corazón, si Dios obra en tu corazón. Versículo 16-23, Juan: en aquel día no me preguntaréis nada, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Santiago 1:6, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pon atención. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, ni creas que Dios te va a bendecir si eres una persona de doble ánimo. ¿Ya vieron por qué a veces Dios no nos contesta? Ahí está el cuando Dios sí contesta y cuando Dios no contesta. Cuando Dios sí contesta, cuando pides conforme a su voluntad. Cuando Dios no contesta, cuando eres una persona de doble ánimo. Y te digo algo, hagamos un análisis de nuestra vida. Hagamos un análisis de un año, sin irnos tan grande para no castigarnos tanto. Un año. En un año, hermano, dime cuántas veces has estado arriba y cuántas veces has estado abajo en tu fe. ¿Cuántos días verdaderamente te has levantado con el pie izquierdo y te ha pesado levantarte? ¿Cuántos días te has levantado con el pie izquierdo y te has levantado inmediatamente? Por eso a veces Dios no contesta nuestras oraciones, porque Dios se da cuenta de eso, porque Dios percibe eso en nuestro corazón. Esta oración y este hecho de Jabes a mí en lo personal me deja una enseñanza, y la enseñanza es: no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa de qué forma hayas sido educado, no importa. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y de la misma forma en la que Jabes fue ante él y se humilló a Dios y le pidió a Dios y Dios lo bendijo, de esa misma forma Dios puede bendecirnos el día de hoy a nosotros. De esa misma forma Dios lo puede hacer, pero para que Dios te pueda bendecir, hermano, no se te olvide que es tu actitud la que hace las cosas, la que cambia las cosas. Dios puede transformar personas, sí se puede transformar personas. Estás orando para que Dios cambie a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a quien sea. Dios lo puede hacer, sí, Dios lo puede hacer. Pero para que Dios lo haga, tu actitud, tu fe, es la que va a obrar de una manera diferente. Si no lo haces de esa forma y si llegas de una manera soberbia pidiéndole a Dios, exigiéndole a Dios, las cosas no van a suceder. Si eres una persona fluctuante en tus decisiones, un día crees, otro día no crees, un día esto, y crees en Dios dependiendo de las circunstancias que estás viviendo, Dios no te va a bendecir. Desgraciadamente muchos de nosotros como cristianos, cuando más creemos en Dios es cuando más problemas tenemos. Cuando no hay problemas,
No creemos en Él. Como seres humanos, en el momento de los problemas es cuando más nos acercamos a Dios. Pero de repente nos empezamos a adaptar a los problemas, empezamos a sobrellevar los problemas. Y ya, podemos seguir nuestra vida sin Dios porque ya no lo necesitamos más. ¿Crees que Dios te va a bendecir en algún momento de esa forma? No, no lo va a hacer. Todo lo que obtengas lo vas a lograr, sí lo vas a lograr. Y te digo algo, vas a poder ser bendecido. Sí, si estás hablando de una bendición, si estás hablando de economía. Gente que trabaja mucho, gente que hace buenos negocios, que tiene el don y el talento para desarrollar buenos negocios, va a tener mucho dinero. Y está bien, porque al final eso es lo que sabe hacer la gente. Pero al final tú y yo no estamos hablando de esa provisión, de esa bendición y de esa prosperidad. Tú y yo estamos hablando de la paz que solo Dios nos puede dar a través de cuando tú y yo lo conocemos a Él. De esa paz que tú y yo podemos experimentar a través de verdaderamente saber quién es Él. De que no importa que efectivamente el mundo hoy esté muriendo por un virus, tú y yo podemos tener paz en nuestro corazón porque conocemos al Señor, porque sabemos quién es Dios. Porque sabemos verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, una gran oración, pocas palabras, no necesitas más ante Dios, solo necesitas tu actitud, solo necesitas tu fe, solo necesitas saber llegar correctamente con Dios. Y la palabra, la promesa de Dios es que Él te va a contestar, que Él te va a responder si tú verdaderamente crees en tu corazón. Amén. Pónganse de pie, hermanos, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y que demos gracias a Dios por su misericordia en este momento. Padre, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu dirección. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra. Mi Dios, quiero pedirte que abras nuestro entendimiento, mi Dios. Que abras nuestro corazón en todo lo que tenemos que hacer. Puesto que en muchas ocasiones, mi Dios, nos dejamos influenciar por lo que vivimos, por lo que hemos sido señalados, nos dejamos influenciar, nos dejamos dominar. Y de repente estamos ante ti y no nos sentimos con la fuerza para poderte pedir algo. No nos sentimos con el derecho, Señor Jesús, de venir ante ti, porque nos sentimos indignos. Hoy, de la misma forma en la que Jabes fue a ti, mi Dios, humillado, pero reconociendo con humildad quién eras tú, pero exponiendo su necesidad y su corazón, y de la forma en la que tú le respondiste, mi Dios. Hoy yo quiero pedirte, Padre, que tú pongas en nosotros ese mismo espíritu, que tú pongas en nosotros esa misma presencia tuya en nuestra vida, para que nosotros podamos acercarnos a ti, mi Dios. Para que nosotros, mi Dios, podamos realmente acercarnos a ti, podamos verte a ti, Padre. Podamos encontrarnos contigo en todo lo que hagamos, mi Dios, y que independientemente de cuáles sean las cosas, independientemente de cómo estemos viviendo nosotros, tu Espíritu esté con nosotros y podamos tener ese contentamiento, podamos tener esa fe, podamos tener esa paz en todo lo que hacemos. Te damos gracias, mi Dios. Yo quiero pedirte, Padre, que tú diriges nuestra vida y que por sobre todas las cosas cuides nuestro corazón. Cuides nuestro corazón, mi Dios. Y que si en algún momento habrá ciertas distracciones, mi Dios, quites esas distracciones. Porque hoy entendemos nosotros que lo más importante es estar en tu presencia. Padre, sé con nosotros en esto, Padre, danos la fuerza. Danos la fuerza, mi Dios, para poder caminar en tu voluntad, para poder orar dentro de tu voluntad y para poder hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, mi Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre. Amén, Señor Jesús. Y gracias, poderoso Dios. Por los siglos, mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me
Dios eterno, tu misericordia, ni una sola